Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Pacho y Nacho, entrevistas que conectan. Pacho, buen día. Un martes cualquiera de este mes de marzo en el que nos reunimos luego de unos acontecimientos interesantes en honor a la democracia. Lo que se ha presentado evidentemente este fin de semana será tema de discusión en nuestra entrevista. Y mi querido Nacho, pues es un placer para mí, menos mal tú ya la conoces, hablamos nosotros de una periodista muy querida, una periodista que yo creo que tiene de aquí a aquí el país, Colombia. Siendo ella Colombo española, es una persona que maneja muy claramente todo lo que pasa en este país. Salud Hernández, bienvenida. Nacho, ahí está. Encantada, encantada de estar con vosotros, con Nacho y Pacho. Además, yo tenía unos íntimos amigos que con la vida siempre uno le va perdiendo la pista, que se llamaban Nacho y Pacho. Eran siempre inseparables. Okay. Bueno, esto es lo que tiene el directo, ¿no? Y estar en diferentes lugares que se nos va pisando, pero no pasa nada. Me parece a mí supremamente interesante que estés con nosotros, sobre todo para analizar lo que ocurrió, porque nadie se esperaba muchos de los resultados que hemos visto en las pasadas elecciones. Una sorpresa total. En otros no tanto, pero en unos aspectos sí, una sorpresa enorme. Entrevistas con Pacho y Nacho, mi querida Salud, y queremos contarte o preguntarte más bien, ¿a qué responde estos resultados que se dieron este domingo pensando en maquinarias políticas o pensando en el cansancio de las personas para elegir a los que eligieron y para que se quemaran los que se quemaron? Pues mira, hay varios factores. Es decir, una cosa es el Senado, porque se elegía Senado y Cámara de Representantes y después unas primarias que le llaman consultas, pero muy singulares, porque las primarias normalmente en todas partes del mundo es entre un mismo partido y aquí no necesariamente era de un mismo partido. Entonces eran unas primarias singulares. La primera sorpresa para algunos fue el resultado alto que tuvo el Pacto Histórico, que es el partido, como saben, del presidente de Petro, en el Senado. Tuvo una votación muy elevada y consiguió 25 curules, porque el sistema de elección colombiano de alguna forma castiga a las mayorías y beneficia a veces a partidos pequeños. Pero obtuvo 25 curules, pero al mismo tiempo muchos de los partidos que sacaron, incluso el conservador, tienen congresistas que son de ellos. Es decir, es muy extraño. Pero entonces, si sumas todos los congresistas de los diferentes partidos que son proclives a votar con el gobierno, pues en este momento tendrían mayoría, aunque solamente tengan 25 de 102. Como digo, es una, es una repartición un poco... Sí, sí, hasta ellos tienen, Petro tiene gente que ha votado a favor de sus propuestas hasta en el Partido Conservador. Obviamente, para que la gente sepa, en Colombia hay un voto de opinión, de pronto el 30% del Senado es voto de opinión y el 70% es plata. Maquinaria. De hecho, hubo Pero muchísimas maquinaria es personas. plata. Claro, maquinaria es plata. Muchísimas incautaciones de dinero y muchas personas que fueron capturadas por la policía precisamente con miles de millones de pesos destinados a esa compra de voto, una práctica antidemocrática, pero que ha cogido carrera en Colombia. Cuando, cuando tú observas la forma tan sui generis de elecciones en Colombia, frente al contexto mundial, ¿qué sensación te queda de un país como el nuestro? Pues es que yo creo que si acabáramos un día con la corrupción, Colombia y otros países de América Latina serían países desarrollados y serían potencias, porque tiene una riqueza enorme. Pero la corrupción es que mata todo. Cuando tú ten en cuenta, tú puedes ser un político honesto, pero tú entras a jugar en un campo de fútbol con reglas tramposas y tú puedes intentar hacerlo bien, pero imagínate que tu árbitro te pita un penalti en medio del campo, pero si la falta ha sido en medio del campo ya, pues las cosas son así. Entonces, el sistema está tan corrompido que es muy difícil hacer política sin entrar por él. Como digo, ¿hay un voto de opinión? Sí, hay un voto de opinión. Hay un 30%, de pronto
seamos optimistas, 40%, seamos en el colmo del optimismo, un 40% de opinión, sobre todo en las listas cerradas, pero hay un voto enorme que es la maquinaria. La maquinaria es una manera elegante de decir la corrupción. Y en este caso, además, tú tienes un gobierno que hace campaña con los fondos estatales. Es decir, es que ahí me hace gracia cuando Gustavo Petro habla de fraude. Es que el fraude, el primero que comete fraude es él. Es el que utiliza los recursos públicos para hacer campaña a favor de su gente. Entonces, a la corrupción de siempre le suma eso. Y como digo, con el agravante de que él tiene congresistas que están en todos los partidos, incluido el conservador, que son corruptos y son él. Y él conoce que son corruptos y él lo sabe, pero con esa forma de actuar pues podrá tener hasta una mayoría en algún caso. Pacho. Bueno, de todas maneras, mi querido Nacho, con tu permiso. ¿Pacho? Salud. Sí, sí, sí. Ahí estoy, ahí estoy. Salud. Perfecto. De apellido Quilpué, es una indígena a la que ha nombrado Cepeda como su fórmula vicepresidencial, mientras que a José Manuel Restrepo lo ha escogido Abelardo de la Espriella. Paloma creo que le falta todavía por definir puntualmente a quién va a poner como fórmula vicepresidencial, pero tu opinión, por ejemplo, frente a que Cepeda haya cogido a una líder indígena de apellido Quilpué y José Manuel Restrepo para Abelardo de la Espriella. La elección de Cepeda, porque no le suma nada. Ellos tienen a los indígenas NASA ya de su parte, porque los tiene, son una, yo siempre les critico, porque son una raza que ha recibido miles de millones, pero no solamente de este gobierno, del gobierno anterior, pero de este gobierno muchísimo más, pero de todos los gobiernos, y son miles de millones que se quedan en una cúpula y jamás le llega a todo el pueblo NASA, que está en el norte del Cauca, para quien no lo conozca. El norte del Cauca es limítrofe con el Valle del Cauca. Y entonces ha escogido a alguien que ya los tenían en el bolsillo. Es decir, no le va a aportar un voto más. No le va a aportar un voto más porque los NASA iban a votar de todas formas por Petro. ¿Para qué la ha escogido? No sé, pues para demostrar que la diversidad, pero ya los tenía. Normalmente uno escoge de vicepresidente a alguien que le sume, no a alguien de su misma, de yo con yo. No le aporta nada. No sé, él sabrá por qué. De pronto porque de cara al exterior queda muy bien con sus amigos congresistas demócratas, no le suma. Sin embargo, me parece un absoluto acierto y a mí me ha sorprendido, incluso favorablemente, la elección de Restrepo como vicepresidente de Abelardo de la Espriella. Yo creo que es un golpe tremendo. Y en las toldas de Paloma, Valencia, deben estar pensando que ellos tienen que escoger un vicepresidente del mismo nivel, porque eso es un lujo. Es decir, tener a una persona que es rector de una universidad, pero además ha sido un ministro fantástico de Hacienda, un hombre intachable, pues no era fácil para alguien como Abelardo, que mucha parte de la derecha incluso pues lo desprecia. Es decir, vamos a ver, los que somos de derecha y tenemos unas líneas rojas, pues nos cuesta mucho tragarnos ese sapo. No por él, que me parece fue un magnífico alto cargo, es un profesional impecable, también una persona intachable, incorruptible. Es decir, en ese sentido tengo todo a favor de Oviedo, pero yo discrepo de cuestiones como la JEP. Es decir, para mí ya es una línea roja. Yo estoy harta ya de darle condenas de cultivar lechugas a criminales de lesa humanidad. Estoy harta. No creo en la JEP, creo que la JEP se hizo para las FARC y les ha salido muy bien la jugada. De hecho, han estado 8 años, van a cumplir dos periodos completos sin que haya una sola sentencia contra ellos. Entonces, la JEP ha demostrado para lo que era, y él, por supuesto, está a favor de la JEP. Es decir, pero suma, obviamente suma, porque te estás llevando un sector del centro que lo necesitas para ganar las elecciones. Es que lo necesitas, solo la derecha no gana. Entonces, me parece que sería un punto muy favorable.
Y si tú presentaras una candidatura más adelante para segunda vuelta con Restrepo, con Oviedo y con Paloma Valencia y con Abelardo de la Espriella, yo creo que puede ser un grupo ganador. Pero ¿cómo comes todo eso junto? Pues siempre algunos tendrán que agachar la cabeza y, bueno, el que gane en primera vuelta, pues los demás ponerse a trabajar para ellos. Mi duda, mi duda, es decir, yo sé que un Restrepo trabajaría para Paloma Valencia, Ujú. lo que no sé si Oviedo trabajaría para Abelardo de la Espriella. Claro, claro, Sí, ahí está el momento en que eso se es. llegue a una decisión en segunda vuelta, Pacho. Interesante la reflexión. Pues, ¿trabajaría Sí, de señor. esa manera para buscar unir la derecha al final contra Cepeda? Pacho. Esa es la reflexión, exactamente. Pero yo quiero de todas maneras quedarme un poquito en el tema de Oviedo, porque evidentemente la apuesta que le hacían a esa consulta era que por quien ganaran, todos se le unían, ¿de acuerdo? Y en este caso gana Paloma Valencia, pero entre ayer y hoy, de todas maneras, Oviedo ha salido a decir, si se enfila hacia lo que podemos encontrar nosotros como punto de encuentro, yo voy a estar, pero si no, entonces no sé qué pueda pasar. Él ya está diciendo entonces que posiblemente no se iría con Paloma Valencia, dependiendo de su dureza que pueda representar por la línea del centro democrático. Es que ya Pinzón dijo que se retira de la vida pública, que él va a acompañar, pero no es una manera de acompañar que no va a ser subido a una tribuna ni trabajando todo el tiempo a favor de Paloma. Es decir, no sé cómo va a acompañar, pero es que yo no me creo que Mauricio Cárdenas se suba a una tarima si ligeramente piensa que Uribe puede también subirse. Es decir, Ujú. yo desconfío, o el mismo Galán. ¿Cómo van a apoyar cada uno desde su lado? No lo sé, no lo sé. Es que, como Ok. digo, es que las primarias normalmente son primarias entre los mismos en un partido, pero Ujú. un cóctel de 9 candidatos, cada uno distinto. ¿Vicky Dávila va a trabajar en La Paloma? Sí, sin duda, sin duda. De aquí a la primera vuelta, y no sé si después, pero que le va a trabajar, va a trabajar. Pero todos los demás, Luna, supongo que también, supongo. Pero yo creía que Pinzón iba a ser un entusiasta y sin embargo ya se ha retirado. Ujú. Eh, Eso ya es. digo, va a colaborar por los laditos. No sé, ya digo, yo pienso que ha sido la gran consulta, era inevitable, porque además a Paloma le ha venido muy bien, porque el resultado ha sido muy superior a lo que muchos esperábamos, ha sido buenísimo para ella, ha relanzado su candidatura, ha demostrado que tiene fuerza para disputarle, digamos, la primera vuelta a Belardo. Ojalá hubiéramos ido todos juntos, pero eso es imposible. Eso es pedir peras al olmo y ya no se puede. Ya por ley Ujú. tampoco puedes. Ujú. Pero creo que el aporte de Restrepo y una Paloma reforzada, pues nos puede animar a pensar que podemos ganar en segunda vuelta, teniendo en cuenta, y nadie debe olvidarlo, que tenemos enfrente a un presidente dispuesto a gastar lo que sea necesario, hacer Lo que lo que sea. haga falta para ganar. Es decir, cuando él habla de fraude, el fraude es él. El Ujú. fraude es Gustavo Petro. Que tiene ahora en el pacto histórico para tener 25, pues recupera las 5 que se perdieron por las FARC. ¿Usted lo ve de esa manera o usted discrepa? Es que, no sé, haciendo sumas por ejemplo, viendo gente de regiones que conocen quién es quién en su región. Primero, hay más senadores de Córdoba, hay más senadores de la costa. No digo que todos los de la costa sean iguales, pero algunos de ellos, pues, son de clanes políticos que son corruptos. Después hay senadores de las maquinarias tradicionales, como por ejemplo Trujillo, el que tiene que ver con Torres, que en teoría no están en el pacto histórico, pero están en otros partidos, pero han votado siempre a favor de Petro y son contratistas de Petro, alguno de ellos, digamos, los Torres, por ejemplo. Entonces, yo creo que está muy igualado. ¿Qué pasa? Que algunos de esos corruptos, o de maquinaria, pongamos maquinaria porque no tengamos demandas, de maquinarias. Algunos de esos senadores de las maquinarias, que es un eufemismo que funciona muy bien, eh, esto mañana gana Abelardo o Paloma, ¿eh? Y mañana se cambian de bando. Es decir, ellos no se van a quedar en un desierto de 4 años, ni hablar, ellos quieren comer todos los años. Entonces, no está claro, pero piensen que está la constituyente de Petro
Y Petro tiene plata y la va a repartir y la va a utilizar. Esos 8 billones no van a ser para salvar a los cordobeses que perdieron todo. No, señor. Eso va a ser, yo le doy, pero usted me vota. Eso va a ser una plata utilizada para ganar las elecciones a Cepeda, porque el que le hace la campaña a Cepeda es Petro, porque Cepeda es un absoluto fracaso como senador, y vamos, porque es que es una persona como candidato, porque es un presidente que solamente mira al pasado, nunca mira al Ujú, futuro. ujú. Pero bueno, le va bien y puede ganar porque el centro, si tú no lo atraes, se va con Cepeda. Y sin el centro no ganamos. Porque Pacho, me mira, imagino, Petro no hubiera ganado sin el centro. es cierto, es cierto. Pacho, me imagino que ahora nos toca preguntar por Roy, ¿o no? ¿Quién? ¿Quién es? Es Por Roy necesario. Barreras. ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Quién? Roy Barreras. ¿Quién? ¿Ese quién será? ¿Quién es? ¿Será que Me suena de alguien que tuvo en su momento maquinaria, es que recuerdo que pero él decía, Salud, que es que él había puesto al presidente Petro y que sin él no ganaba Petro y que sin él no va a ganar Cepeda? Se va por el lado de Cepeda y Pacho, ese análisis que hicimos en la transmisión es fuerte, ¿no? yo desde luego sí, dime, dime. A las 9 de la mañana saca él una comunicación diciendo, el próximo presidente o es Iván Cepeda o soy yo, pero va a ser de izquierda o centro izquierda. Ahí no va a pasar nada más. Porque en una campaña larga yo creo que Pinturita gana a Roy. Pero Pinturita es otro que, ¿quién es ya? Es decir, yo creo que con los enemigos que tiene Roy, que tiene muchos, aunque tú nunca entierres políticamente, nunca, es decir, uno como Roy nunca es un cadáver político, olvídate, eso tiene más vidas No, que un gato. Este tiene más vidas que un gato. Yo, a lo mejor Pinzón ha comprobado pues que nunca va a ganar. Es decir, yo creo que le ha debido dar un golpe duro porque tenía muchos apoyos, muchos empresarios habían apostado por él y a lo mejor él se creyó que tenía posibilidades. Yo siempre dije que no tenía posibilidades, pero bueno, pero él pudo creerlo, si es un hombre muy válido y se va de la política. Pero Roy no se va a ir, olvídate, Roy no se va a ir porque es que él vive de eso, él, es como Benedetti, él vive, respira política. Y Pinturita tampoco. Pinturita, olvídate, es joven, es arrogante y va a volver de alguna manera, no sé cómo, pero que Roy lo podemos ver en un ministerio con Cepeda o en algo, no tengo ninguna duda. Es muy hábil y no tiene escrúpulos. Entonces, ya le hemos visto cambiar de piel muchas veces, cambiará otra vez, las que haga falta. no, yo quería preguntarte de todas maneras también por Bogotá, por lo que pasó en Bogotá y por el partido del alcalde Galán. ¿Cómo analizas tú ese resultado que creo que fue bastante negativo para Carlos Fernando? Bueno, Y en obviamente, Galán, ah, pues yo creo que sigue, en sigue. Bogotá hubo un voto de opinión. El de Briceño es un voto de opinión. Es decir, ese no es un voto de maquinaria, es un voto de opinión. Bueno, una cosa de las Sí, maquinarias antes de seguir. Sí es cierto que en su día, es decir, había una maquinaria que no era corrupta, que no necesitaba plata, que era la del Partido Liberal y el Partido Conservador. Uno veía oficinas del Partido Liberal y con sedes del Partido Liberal y Conservador por toda Colombia. Cuando yo llegué hace veintitantos años, 27 años, había oficinas, es decir, había una maquinaria de gente que realmente, cuando decían agitar el trapo rojo o el azul, lo que si fuera, es decir, la gente sí se sentía conservadora o liberal. Sí hay pueblos que la gente vota liberal porque sí, porque se siente por familia, gente mayor. Digamos que eso es otra maquinaria, ¿vale? Para distinguir, que no creamos que todo el voto siempre ha sido maquinaria. Es decir, Partido Conservador y Partido Liberal tuvieron en su día, y seguramente todavía le queda alguna reminiscencia de aquello, sus maquinarias de gente que realmente estaba convencida de las ideas liberales o conservadoras. Eso ya prácticamente murió. Pero bueno, al margen de eso, en Bogotá, yo creo que lo de Briceño es el voto de opinión, es el voto, es el reconocimiento al trabajo de una persona que la gente siente que es también intachable, que es incorruptible y que va a luchar contra la corrupción sí. de una manera sincera, transparente y abierta. Es decir, que su bandera, igual que Gilma Jiménez, la bandera la de los niños, y todos sabíamos, yo voté por ella, que era luchar por los niños, sabemos que este señor va a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Entonces,
eso ha sido una votación impresionante. Yo me alegro mucho que esté también Uzcategui, porque ha sido un gran congresista, y hay otros que son muy buenos. En el pacto histórico, pues también tienen algunos de sus cabezas que también tienen voto de opinión. Pero que Galán no haya conseguido nada, pues es que es un alcalde con muy poca popularidad. Entonces, y yo no, y como él sí respeta el no meterse en política, que es que si hubiera sido el alcalde tan sinvergüenza como el presidente, pues se hubiera hecho campaña a favor de sus candidatos de la manera absolutamente descarada que lo hace Petro. Pero este es un hombre que respeta las leyes. Nos guste o no, Galán es una persona que respeta las leyes, que respeta la institucionalidad, y como no ha hecho campaña bajo la mesa ni encima de la mesa a favor de los suyos, pues no ha sacado los votos. Reflexión Ok. que yo quería que profundizáramos, Salud, porque le pasó lo mismo al movimiento o partido Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. También se quema, ese no saca lo que esperaba, queda en Cámara, se quema en Senado, no obstante, pues le da un pequeño respiro, pero no es tan contundente como se esperaba. La explicación puede ser esa, que no utilizaron sus puestos para avivar la campaña. Que Gutiérrez tampoco, no lo sé porque no he estado en Medellín. Supongo que tampoco, porque también es un hombre que respeta la institucionalidad. Pero bueno, él sacó una votación considerable. Lo que pasa es que tiene esas paradojas, ¿no? Que tú a lo mejor sacas 100.000 votos, no eres senador y sin embargo senador uno con 40.000. Pero sí, si ellos hubieran utilizado las alcaldías de la manera que utiliza Petro la presidencia, te aseguro que los dos tienen representación en Senado y Congreso, vamos, no tengo ninguna duda. Se hubiera utilizado de la manera que él la utiliza, ¿no? Con contratos, claro, y si tú puedes decir, no, es que yo subo el salario mínimo el 23%, pues obvio, ¿entiendes? Como si dice el alcalde, no, pues ¿saben qué? Transmilenio, de aquí en adelante hasta que yo termine, va a ser gratis. Pues seguramente consigue votos, seguramente, ¿no? Mi querida Salud, de todas maneras, para nosotros siempre es muy interesante oírte en este análisis de país, en este análisis de resultados de elecciones políticas. Creemos muchísimo en que a- el 30 de mayo, el 31 de mayo, se va a jugar el todo por el todo, precisamente. Y como dicen, después va a ser un photo finish ahí como raro, pero que hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Y hacerle mucho seguimiento. Yo quiero preguntarte también si cambiamos y nos lo permites, Nacho, también hacia lo que está pasando en Europa, hacia lo que está pasando con la guerra de Irán-Israel en estos momentos. ¿Cómo estás viendo tú este resultado, pero sobre todo, más bien, esta intención debajo de la mesa de Estados Unidos y de frente a lo que está haciendo Israel? Que también va a afectar la política colombiana a nivel internacional, sobre todo porque mire que en la reunión que está llevando Paloma y Oviedo van a poner el tema de Gaza ahí sobre la mesa. Entonces, ¿usted cómo visiona todo esto? Encima de la mesa, pues no tiene sentido en este momento. Creo que Colombia está bien que tenga una visión internacional de lo que está ocurriendo y tome posturas, pero pienso que en este momento, de aquí a las elecciones, las preocupaciones son otras. Pero bueno, pero si van a discrepar también sobre Gaza, pues apaga y vámonos. Yo creo que esta guerra, que obviamente la emprendió Trump, empujado por Israel, por Netanyahu, tiene una lógica, digamos, una lógica en el sentido de que tú no puedes permitir que un Estado que ha exportado el terrorismo a medio mundo, que exporta y que además está absolutamente decidido a que tiene que eliminar el Estado de Israel, pues es lógico que de vez en cuando pues que les ataques en su infraestructura militar, porque además ellos estaban construyendo a velocidades casi que supersónicas misiles y drones, y no pues, y bueno, intentando también pues llegar a la bomba atómica, pero de ahí todavía estaba un poco alejado, pero sobre todo los misiles y los drones, y te los puedes disparar en cualquier momento, como de hecho pues comprendo que Israel y Estados Unidos pues ataquen objetivos militares para de alguna forma
pues frenar ese crecimiento tan brutal y esa amenaza que supone para el mundo. Pero dicho lo cual, pensar que va a haber un cambio de régimen es absurdo. Es decir, porque ya además Estados Unidos, como pasó antes en Europa, porque Israel tiene unos objetivos, Estados Unidos y el mundo occidental tiene otros. Vamos, el mundo, digamos, Europa tiene otros. Israel querría seguir la guerra hasta acabar con todos los ayatolás, pero es que es imposible. Es decir, tú no vas a cambiar el régimen a bombazos, no lo vas a cambiar, ni vas a traer la democracia a bombazos. Eso es un imposible. Entonces, pienso que Trump, empujado y presionado por los países ricos del Golfo, va a dar por concluida la guerra, va a decir que ha alcanzado los objetivos, que era de alguna forma frenar esa escalada bélica de los iraníes. Israel va a intentar, de aquí a que le deje Trump, cargarse al hijo de Khamenei y para Europa es un desastre económico en el sentido de que el precio del petróleo se ha disparado, pero como pasa todo, tiene dos caras, ¿no? Para Europa que compra petróleo, para la Europa que compra petróleo, que no toda, pues es un desastre, y para Asia, para China, es un desastre, y para los países productores, pues, digamos, de otras latitudes, pues no tanto. Pero yo creo que es pensar en un cambio de régimen, pensar que eso va a traer la democracia, es una quimera. No han podido, todavía no han sacado a la criminal Delcy y la llama presidenta electa. En fin, ahí vas a cambiar un régimen que le apoyan 20 millones de ciudadanos más o menos, y que tiene una guardia revolucionaria absolutamente comprometida con la religión, con los ayatolás, con todo. Es quimérico. Primero, pues, que esta guerra al principio la gente decía puede ser la tocapuertas para una tercera guerra mundial, pero de repente se comenzó a ver que Rusia se pronuncia pero se va hacia atrás, no se mete tan de frente, que China, aunque le falta el petróleo y es importante para ellos, también dio un paso a un costado, no se fue tan de frente. Europa empezó a intentar algunos sacar los dientes y a decir, pues no le dejo usar bases militares, pero tampoco se quiso involucrar muchísimo. Este silencio, digamos, es demasiada confianza en Trump para que la acabe rápido como él lo prometió, una guerra rápida de contención, o realmente porque el mundo está fijado en tratar de entender qué pasa en un nuevo orden mundial. Es decir, eso estaba claro de antemano. Pueden permitir que Estados Unidos utilice las bases para sus aviones desde allá, pero que va a intervenir una intervención directa a Europa era impensable. China siempre ha mantenido una posición de mirar, presionar diplomáticamente o de todas las formas posibles, pero no es un país que vaya a hacer una intervención militar en este momento. La única intervención militar que yo vería a China en el medio plazo es para invadir Taiwán, porque es una reivindicación de la que no renuncian, y el presidente chino la repite cada dos por tres. Rusia no está en condiciones de intervenir en nada, porque bastante tiene con Ucrania. Ahí va a conquistar Ucrania en 3 días y lleva 4 años. Y ha perdido ya, no se sabe si 800.000 soldados, en fin, no tiene capacidad para ponerse a aventuras bélicas en otros lados. Entonces todo el mundo, lo que no estaba seguro es qué iba a hacer Trump, pero ya está claro que iba a ser una intervención para frenarlos, como hicieron en junio del año pasado, para frenar el programa nuclear, y en un momento dado que se iba a cambiar el régimen, que si lo peor estaba por llegar. Pero bueno, Trump sabemos que es un bocaza, muy bocón, y tampoco, y no va más para allá, pero piensen solamente eso. Si no han sido capaces en un país que es homogéneo, que no tiene nada que ver con la complejidad de Irán, un país homogéneo como es Venezuela, y dicen que para evitar problemas internos de derramamiento de sangre, que no iba a suceder, iba a ser alguna cosa puntual, no han cambiado la dictadura chavista, no han sido capaces de cambiarlo. Cuando hay un personaje como María Corina, que tiene el apoyo del 80% de la población, tú eso, parangón, no lo tienes en Irán. Es decir, en Irán ese personaje no existe, es un país mucho más complejo, y entonces, pues al final, Trump, me imagino que convencido por sus asesores, han dicho, venga, ya, hemos detenido esto, hemos destruido prácticamente todas sus bases navales. Dicen que han acabado
con el poderío aéreo, que ahora va prácticamente los cielos de Irán son ya israelitas, que han acabado con todas sus bases aéreas, pues, y han golpeado las fabricaciones de misiles, que tienen muchos menos, aunque las sigan disparando, y al mismo tiempo Israel ha aprovechado, como siempre hace, para volver, que es increíble, que vuelva a bombardear Beirut, el sur de Beirut, y vuelva a bombardear el sur del Líbano. Es inaudito, a mí me parece increíble que sigan bombardeando ese país que está tan castigado por tantas guerras. Yo creo que en un par de semanas máximo Estados Unidos repliega sus fuerzas, se quedará de pronto por esa zona en alguno de sus grandes portaaviones y se acabó esta aventura bélica. Sí, es muy bocón Trump, pero resulta que el hijo de Khomeini acaba de decirle de que si no cesa en sus intentos, lo va a desaparecer, diciéndole eso a Trump. ¿Será una guerra de bocazas o tendrá capacidad Irán de eliminar, como le promete a Donald Trump? Hombre, ellos tienen muchos de esos lobos solitarios que son capaces de inmolarse. Es decir, Ujú, es que eso lo hemos visto. ujú, Yo creo que es más improbable que un norteamericano acepte que una guerra larga o un acto salvaje contra todos estos, bueno, ya lo hicieron, ya acabaron con Khamenei, pero es que era un terrorista, ujú, ujú. absolutamente un terrorista, 36 años, y además que ha matado como a 30.000, dicen, de sus compatriotas en la última represión, es decir, era un criminal, un criminal. Entonces, bueno, le dieron de baja al criminal y a algunos de sus secuaces, perfecto. Eso uno puede estar a favor o en contra, pero tiene una lógica. Pero lo que es indudable es que Irán sí tiene capacidad de terrorismo, es decir, de actuar. Recuerden lo que pasó en Argentina, los muertos de Argentina. Es que, claro que pueden hacer terrorismo. Miren lo que pasó en Nueva York, que es increíble que luego escogieran a, pues a un alcalde musulmán, Musulmán. que yo sé que los musulmanes no tienen nada que ver, porque eso es una minoría, los que son, pero bueno, pero es un poco contradictorio. De todas formas, yo sí creo que él puede, no sé si matar a Trump, pues no lo sé, pero ellos tienen algo que no tienen los norteamericanos. Trump hace un operativo militar intentando que no muera nadie de sus militares, que no muera ninguno de sus militares. Este puede mandarte ejércitos de locos que se llenan de explosivos y se hacen estallar. Yo, si Claro. fuera, por ejemplo, colombiano, yo no iría a ningún partido del Mundial este año en Estados Unidos, a ninguno. A ninguno, no me Sí, fío de lo que son yo capaces de tampoco me hacer. fío. Muy Yo bien. tampoco me fío. Pacho, continúa tú. Estamos abusando de Ok, salud, ¿no? Pero es no. que Sí, 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 Nacho. Yo no creo de es todas maneras cotidiano que tener a salud tiene salud y es muchas. una maravilla, así que aprovechemos un poquito más la paciencia de salud. Ah, bueno, Pero, de pero, todas pero vamos, maneras, en lo de, salud. abundando en lo del Mundial, porque yo antes de toda de esta guerra, de esta última guerra, yo tampoco habría ido, porque la izquierda radical de todo el mundo va a tener los ojos en el Mundial, los ha puesto ya, hace tiempo, estaban presionando en Europa que no vaya a jugar Alemania, que no vayan los países europeos a jugar en protesta por Trump, es decir, ellos van a organizar líos en todos los partidos, no sé si en todos, pero en muchos partidos van a organizar líos a las entradas, es decir, va a ser como una tortura. Ir a ver un partido mundial, aparte de que los precios me parecen un escándalo, me parece una vergüenza, los precios como nos han multiplicado, todo va a ser carísimo, pero es que tampoco vas a tener ninguna garantía de llegar al estadio. Porque tú imagínate todos los tirapiedras que tenemos en Bogotá, todos los tirapiedras de Colombia, más todos los tirapiedras de México, más todos los tirapiedras de Europa que vayan para allá. Y Y a eso le México. sumas pues las amenazas terroristas, que no hacen ninguna gracia, es que son amenazas reales. Para mí sí hay amenazas terroristas. Yo no iría, desde luego, yo que soy tan futbolera, yo no voy a ver ningún partido mundial, yo no iría a Estados Unidos ni a harta de whisky. Claro, que pueden actuar, lo que pasa es que ellos actuarían yo creo que más en México. Ujú. México no lo veo tan problemático pese a los cárteles. Lo que pasa es que pueden hacer, Mm. pero como no sabemos si para ese momento van a estar matándose entre ellos, porque una cosa es la venganza del hijo de Khamenei, una cosa es él, digamos que están más unidos el grupo de él. Y otra cosa son los carteles mexicanos que no sabemos, porque el problema principal de ellos no es tanto la venganza como quién va a sustituir
Claro, pensé. ¿sabes? ¿Quién Sí. va a sustituir a alguien que llevaba tantísimos años al frente del cártel que él mismo fundó? Entonces, porque fue una disidencia que fundó. Claro. Eh, no es lo mismo, su preocupación no es la venganza, su preocupación es quién es el jefe. Y después sí, Mm, que no me maten antes para ser el jefe el otro. Entonces, exacto. yo creo que en tu orden de prioridades no está ahora la venganza. En cambio, en el orden de prioridades, porque además tú sabes que la religión judía, como la musulmana, es ojo por ojo, diente por diente. Así es. Y esto no se puede quedar así, porque no solamente le mató al papá, es que le mató a la esposa, a un hijo y a no sé cuántos más de la familia que estaban allí, más todos los lugartenientes del papá, más los que murieron de ese consejo que tienen. Entonces, y este es un hombre muy radical, muy corrupto además, muy corrupto, pero muy Ujú. radical y, y es capaz de todo. Sí, yo creo que esa amenaza, yo me Exacto. tomaría más en serio la amenaza del ayatolá que la de Trump. Sí. Pacho, Sin demeritar la de Trump, ¿eh? Porque ya vivieron, les pegaron un bombazo. Lo que pasa es que ahí necesitas al Mossad, los servicios de inteligencia, estos judíos que han funcionado divinamente en Irán, porque no es el primer muerto que causan y yo ujú, creo que Israel no va a parar hasta matar a este. ujú, correcto. Pacho, Pacho. Ese puede ser el resultado, mi querida Salud. Y esta es mi última pregunta para ti y agradeciéndote mucho. Yo quiero de todas maneras que nos digas de verdad, esto puede recrudecer, esto puede volverse mucho más fuerte y tenemos que estar preparados nosotros para una escalada terrorista o de bombas. ¿Qué análisis puedes estar haciendo tú en estos momentos? Primero, no creo que haya una escalada militar. De hecho, ni se ha metido China ni Rusia. Al contrario, ellos se meten como para pararlo. No la va a haber. Pues eso es lo que yo pienso. Es decir, perdón, hay expertos, más mayores expertos que pueden pensar otra cosa, pero no lo parece. Y por lo que uno lee, oye, escucha, pues no. Y en Colombia, pues como Colombia se ha puesto de lado de los gazatíes y se ha puesto del lado de Irán, pues no creo que sea el objetivo principal Colombia. Yo pienso que más objetivo es recuerden Boston, la maratón de Boston, pues obviamente las Torres Gemelas, pero yo veo más un atentado más objetivo, un país de los europeos que han ayudado, como Inglaterra, además donde ellos tienen muchas células dormidas, como dicen. Luego solitarios, Alemania, Francia, lo veo más en riesgo, la propia Argentina. Pero yo no creo que Colombia sea un objetivo en este momento, pero entiéndeme, cuando tienes a esos locos delante, pues cualquier cosa es posible, pero no creo que sea. Nosotros, desgraciadamente, nuestra violencia viene por otros lados y esa sí que no se va a. Si hay alguien que uno puede decir que es periodista con P mayúscula, es usted. Periodista de verdad, periodista de la revista Semana en Colombia, de periódico El Mundo en España, Colombo Española, 27 años en Colombia. Tiene que tener usted un amor muy grande por estas dos patrias y esperemos que sean viables las dos porque nos quedaríamos aquí eternamente para hablar un montón de cosas que habría que hablar de España y de lo que ha pasado con Pedro Sánchez y el futuro que se nos No, espera no, 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 a nivel no, españoles, no ¿no? entremos, porque salimos de Málaga para Siguiente, meternos en siguiente Malagón. pregunta. No, 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 es no, que es una no. desgracia. Es decir, Siguiente pregunta. Petro Es y una Sánchez es desgracia. como la desgracia. Entonces olvidémonos, ya bastante tenemos con uno, como para hablar del Sí, otro. ¿Para qué nos vamos a amargar sí. más? Pero Son le solamente invito. decir que son iguales. Peor Pedro Sánchez es McAllister. No, 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 es terrible. Los Vale. españoles Pero estamos el también gángster, preocupados como por eso. decimos en España, es decir, gángster es como un sinvergüenza, no Ujú. es gángster de metralleta, sino de sinvergüenza. Sin vergüenza, completamente. Mm. Sí, Pues nada, eso es. un placer tenerte. Salud en IFM Noticias, aquí en este espacio de Pacho y Nacho. Aquí son entrevistas que conectan, Pacho. Así es. Mi querida Salud, un abrazo muy grande. Esos puntos de vista nos quedan a nosotros muy claros. Tener en cuenta que el resultado de estas elecciones en Colombia responde evidentemente a una maquinaria, pero también a un cansancio de la gente y que definitivamente los que tomaron fuerza en estos momentos tienen que entrar a decidir. Que la campaña política empezó hoy o empezó ayer exactamente y ya hoy con las fórmulas presidenciales se empieza a ver hacia dónde van estos candidatos y qué quieren proponer a nivel
programas y a nivel de proyectos para las elecciones de mayo. Mi querida Salud Hernández, un abrazo grande y gracias siempre por Encantada, estar en disposición para hablar con nosotros. encantada, encantada, Nacho y Pacho, Gracias. encantada. Que Te estéis bien. invitamos para que Chao. hagamos estas conversacioncitas más a menudo. Salud al país y sobre todo para este sector del país, en Antioquia, Córdoba, Santanderes, que están muy pendientes de IFM Noticias y gran parte de nuestra audiencia en Bogotá y Estados Unidos, que te escuchen y que tengan ese cable a tierra para entender mucho de lo que ocurre, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Mil gracias de corazón. Gracias No, por nada, estar en encantada, IFM Noticias. encantada, que estén muy bien. Y a ustedes, gracias por estar en IFM Noticias en este programa de Pacho y Nacho, una edición más de este programa. Pacho, gracias de verdad, maravilloso salió esta entrevista y esperamos que la gente esté muy pendiente porque vamos a continuar haciendo este tipo de análisis más abiertos, más tranquilos, más relajados, más de conciencia y que no sea solamente el día a día, el corre-corre, ¿no? Y quedarse viendo pasar las hojas, sino de pronto detenernos un poco para analizar lo que va ocurriendo, Pacho. Bueno, perfecto, Nacho, gracias a ti y próximamente tendremos otro invitado especial aquí en Entrevistas con Pacho y Nacho.